Me llamo Ana Isabel. El olor a grasa y el ruido de los platos chocando es todo lo que me llega de la fiesta. Mi hijo, mi Rodolfo, me sentó en esta silla de plástico, justo al lado de los enormes fregaderos de metal. Mamá, por favor, espérame aquí en la cocina. Es más tranquilo. Afuera hay mucho ruido. No te va a gustar, me dijo con la vista clavada en el piso, sin poder sostenerme la mirada. Sentí el frío de los azulejos subir por mis piernas cansadas mientras escuchaba las risas lejanas. La música suave que se colaba cada vez que un mesero abría la puerta. Me dejó aquí, con mi vestido de domingo, el que yo misma cosí para la ocasión, como si fuera un abrigo viejo que se deja en el guardarropa para no estorbar. El nudo en mi garganta era tan grande que apenas podía respirar. Pero solo asentí. ¿Qué más podía hacer una madre? Yo, que vendí las únicas joyas de oro de mi madre para pagar su primer año de universidad. Yo, que me quedé cosiendo hasta la madrugada, con la vista nublada por el cansancio, para que él tuviera su primer traje para sus entrevistas. Yo, que hipotequé esta casita, lo único que me dejó su padre, para que hiciera ese posgrado que, según él, era esencial para su futuro. Y ahora su futuro había llegado, y en ese futuro yo no tenía lugar, al menos no a la vista de todos. Me sentía borrada, como si los 72 años de mi vida se hubieran reducido a esta silla de plástico en una cocina ajena. Pero lo que mi Rodolfo no sabía es que, entre esas ollas y sartenes donde me escondió, el destino le estaba cocinando su propio final. Un hijo es un hijo, dicen, y una le perdona todo, o casi todo. Mientras estaba ahí sentada, viendo a los cocineros moverse de un lado a otro sin siquiera notar mi presencia, me preguntaba en qué momento se había roto algo entre nosotros. Fue cuando empezó a ganar más dinero que yo en toda una vida. O cuando me pidió que no lo llamara mijo delante de sus amigos de la oficina. Son pequeñas cosas, casi invisibles, como puntadas sueltas en un vestido que poco a poco lo deshacen por completo. La humillación no era estar en la cocina, rodeada de extraños. La verdadera humillación era saber que la persona que más amaba en el mundo se avergonzaba de mí. ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Es una pregunta que me hago una y otra vez. Por eso les pido que me acompañen hasta el final de esta historia y me cuéntenme. ¿Qué habrían hecho ustedes? Díganme también desde qué ciudad me escuchan, porque esta noche me siento tan sola que necesito saber que hay alguien ahí, al otro lado, entendiendo este dolor que no tiene nombre. Es un consuelo saber que mis palabras viajan y llegan a alguna parte, que no se quedan encerradas entre estas 4 paredes frías que huelen a desinfectante y a sueños rotos. Si quieren oír más historias como esta, donde la vida a veces tarda pero siempre pone las cosas en su sitio, suscríbanse al canal. Su compañía es un abrazo para mi corazón cansado. La puerta de vaivén se abrió de golpe una vez más, dejando entrar una ráfaga de música y conversaciones elegantes que sonaban como de otro mundo. Por un instante, me permití imaginar los vestidos, las luces, la cara de orgullo de mi hijo recibiendo felicitaciones por su ascenso. Esperaba ver a otro joven con uniforme blanco, apurado por llevar una bandeja de copas o retirar platos sucios, alguien que ni siquiera me miraría. Pero esta vez fue diferente. El silencio que se hizo a mi alrededor fue distinto, pesado. Los cocineros incluso detuvieron por un segundo sus cuchillos sobre las tablas de cortar, como si una autoridad invisible hubiera entrado. Levanté la vista con el corazón encogido, esperando que fuera Rodolfo, quizás arrepentido. Pero no era él. Escucho unos pasos firmes, pausados, que se acercan directamente hacia mí, hacia mi rincón olvidado. No son los pasos apurados de un mesero. Aquellos pasos no eran los de mi Rodolfo. Los suyos siempre fueron apurados, ansiosos, como si el mundo se le fuera a acabar. Estos eran pasos de alguien que no tiene prisa, de alguien que es dueño de su tiempo y del suelo que pisa. Mi mente, en ese instante, voló 40 años atrás, a la pequeña sala de mi casa en la colonia industrial. Recuerdo el zumbido constante de mi vieja máquina de coser Singer, la que me compró mi Roberto antes de que se lo llevara esa maldita enfermedad. Me quedé sola con un niño de 5 años y esa máquina se convirtió en mi única compañera, en el motor que ponía un plato de frijoles en la mesa cada día. El olor a tela nueva y aceite de máquina era el perfume de mi viudez, el sonido de mi lucha silenciosa para que a mi Rodolfo nunca le faltara nada. Uno de los primeros sacrificios grandes que hice por él todavía me duele en el alma.
fue para su primer año de universidad. La inscripción era un dineral que yo no tenía ni en sueños. Una noche, después de que él se durmió preocupado, abrí el pequeño alajero de madera que me heredó mi madre. Saqué la cadenita de oro y los aretes que usó en su boda. Pesaban tan poco en mi mano, pero en mi corazón pesaban una vida entera. Al día siguiente los llevé a una casa de empeño en la calle Madero. El hombre detrás del mostrador me dio unos billetes arrugados que olían a humedad. Cuando se los di a Rodolfo, sus ojos brillaron de una forma que no he vuelto a ver. Me abrazó y me prometió que un día me compraría el doble de joyas. Pero el oro más valioso que yo perdí esa noche no estaba en esas prendas. Luego vino la época de buscar su primer trabajo de verdad. Necesitaba un traje, uno bueno, que le abriera puertas. Íbamos a las tiendas y él miraba los trajes en los maniquíes con una mezcla de anhelo y tristeza. Eran imposibles para nuestro bolsillo. Así que durante 2 semanas, después de terminar mis costuras del día, me sentaba bajo la luz amarillenta de una lamparita a cortarle y coserle su propio traje. Usé la mejor tela que pude pagar, un gris oscuro que se veía elegante. Recuerdo mis dedos adoloridos, la vista nublada por el sueño y el café recalentado para aguantar hasta las 3 o 4 de la madrugada. Cuando se lo probó, se miró al espejo y por primera vez vi a un hombre, no a mi niño. Se veía importante. Mi cansancio se borró por completo al ver su sonrisa. El sacrificio más grande, el que me quitaba el sueño, fue la casa. Esta casita de 2 cuartos en la que nacieron todos mis recuerdos. Fue lo único que Roberto me dejó, nuestro único patrimonio. Rodolfo llegó un día hablando de un posgrado en el extranjero. Una oportunidad única, esencial para su futuro. El dinero era una fortuna. La única manera era hipotecar la casa. Fui sola al banco, porque a él le daba vergüenza que me vieran pidiendo un préstamo. Recuerdo el frío del mármol, la pluma pesada en mi mano temblorosa al firmar esos papeles que ponían en riesgo el techo sobre mi cabeza. Lo hice sin dudar, porque una madre no duda. Creí que estaba invirtiendo en su felicidad, sin saber que estaba firmando el principio de mi propia soledad. Los domingos solían ser sagrados. Hacía su comida favorita, mole con arroz, y ponía la mesa para 2, como siempre. Pero poco a poco, los domingos de Rodolfo empezaron a tener otros compromisos. Primero fue una reunión de trabajo, luego un viaje de fin de semana con amigos, después una cena con su nueva novia. La comida se quedaba servida, el plato extra en la mesa se enfriaba. Un día me atreví a preguntarle si ya no le gustaba mi comida. Él, sin levantar la vista de su teléfono, me dijo: «Mamá, es que ya no estoy para estas cosas. Deberías aprender a cocinar algo más moderno». Esa palabra moderno se me clavó como una astilla. Sentí que no solo mi comida, sino yo entera, me había quedado anticuada para él. La distancia crecía con cada visita. Ya no me contaba sus problemas, solo me daba reportes de sus éxitos. Un día vino a buscar unos documentos y lo acompañé hasta la puerta. Unos colegas suyos pasaron en un carro y lo saludaron. Él respondió el saludo y cuando se dio la vuelta, me dijo en voz baja, casi siseando: «Mamá, por favor, delante de ellos no me digas, mijo, ¡ey! Me haces quedar mal». No supe qué responder. Sentí un frío que me recorrió la espalda. «Mijo». Era la palabra que había usado para arrullarlo, para curarle las rodillas raspadas, para llamarlo a cenar, y de repente, esa palabra, mi palabra, se había convertido en una vergüenza para él. Ese día entendí que el hijo que yo crié estaba desapareciendo. Mientras estoy aquí, en esta cocina ajena que huele a ajo y a cebolla frita, meto la mano en mi bolso y mis dedos buscan algo pequeño y duro cosido en el forro. Es un botoncito de nácar, liso y gastado por el tiempo. No es mío. Se lo cosí hace más de 50 años a la camisa rota de un niñito del vecindario. Un chiquillo flaco de ojos tristes cuya madre no tenía ni para hilos. Se llamaba Javier. Su mamá limpiaba casas y él siempre andaba con los uniformes remendados. Le puse el mejor botón que tenía en mi caja de tesoros. Nunca se lo mencioné a nadie, ni a Rodolfo.
Fue un gesto sin importancia, una puntada más en una vida de costuras. Pero esta noche, mientras escucho esos pasos firmes acercarse, siento el pequeño botón en mi bolso como si fuera un ancla. Los pasos que escuché no eran apurados, eran los de alguien que caminaba como si el mundo le perteneciera. Pero antes de que esa persona llegara, mi mente se llenó de otros recuerdos, de humillaciones más pequeñas, de esas que se van acumulando como polvo en los muebles, hasta que un día te das cuenta de que han opacado todo el brillo de tu vida. La llegada de Laura, la novia de Rodolfo, fue el comienzo de ese polvo. No era una mala mujer, o al menos no lo parecía. Era educada, sonreía en los momentos justos, pero sus ojos siempre estaban midiendo, calculando. Empezó con cambios sutiles en mi propia casa. Un día, el jarrón que me regaló mi comadre ya no estaba en la mesita de centro, sino escondido en un rincón. Luego, los cojines que yo misma bordé fueron reemplazados por otros de tela lisa, sin historia. Eran pequeños borrones, como si alguien estuviera editando mi vida para hacerla más moderna. Un domingo, llegué a la sala y vi que el mantel de ganchillo que mi madre me enseñó a tejer ya no estaba en la mesa del comedor. En su lugar había uno de lino gris, sin una sola puntada de amor. Le pregunté a Rodolfo, y él, sin mirarme, me contestó que Laura pensaba que el otro se veía viejo, y que este era más limpio. Limpio. Esa fue la palabra que usó. De repente, mis recuerdos, mis manos, el tiempo que invertí en cada hebra, eran suciedad. Laura nunca me lo dijo a la cara, por supuesto. Usaba a Rodolfo como su mensajero. Él era el que venía y me decía: «Mamá, Laura sugiere que podríamos cambiar las cortinas». «Oh, mamá, a Laura le parece que la cocina necesita una remodelación». Yo me convertí en una inquilina en la casa que había pagado con mis propias manos, una extraña rodeada de objetos que no reconocía. Luego empezó el control del dinero. Rodolfo, con la excusa de facilitarme la vida, me propuso encargarse de pagar todas las cuentas de la casa, la luz, el agua, el predial. «Así tú no te preocupas por nada, mamá», me dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Al principio me pareció un gesto amable, pero pronto entendí la trampa. Dejé de ver los recibos, perdí el control de lo que se gastaba. Cada semana me dejaba una cantidad de dinero en un sobre, como si fuera mi mesada. Si necesitaba algo extra, para unas medicinas o para arreglar mi máquina de coser, tenía que pedírselo, justificarlo. Me sentía como una niña pidiendo permiso para gastar en mi propia casa. El poder se había transferido silenciosamente de mis manos a las suyas. Y mientras contaba las pocas monedas que me quedaban en el monedero, no podía dejar de pensar en el día que firmé los papeles de la hipoteca. Recuerdo el frío del bolígrafo y el peso de esa decisión. Puse en riesgo el único techo que tenía, el legado de mi esposo, por su futuro. Aún guardo en una caja de lata, junto a mis hilos más finos, una copia de ese contrato y los recibos del banco. No los guardo por rencor, sino para recordarme a mí misma la magnitud de mi sacrificio, para entender cómo pude haber llegado a este punto. Pensaba que invertir en su educación era construirle alas, no sabía que las usaría para volar tan lejos de mí, hasta el punto de verme como una carga, como un mueble viejo que ya no combina con la decoración. La humillación más directa, la que me quemó por dentro, ocurrió hace unos meses. Rodolfo y Laura iban a celebrar su aniversario en un restaurante muy elegante en Polanco. Yo, ilusa, pensé que me invitarían. Me puse mi mejor vestido y me arreglé el cabello. Cuando bajé, Rodolfo me miró con una mezcla de lástima y fastidio. Me tomó del brazo y me llevó a la cocina. «Mamá», me dijo en voz baja, «no puedes venir con nosotros. Es un lugar muy sofisticado. No te sentirías cómoda. Además, no sabrías qué cubierto usar». Sentí como si me hubiera dado una bofetada. Yo, que le enseñé a sostener su primera cuchara. Yo, que le preparé miles de comidas. Ahora resultaba que no sabía comportarme en una mesa. Me quedé callada, viéndolo salir mientras el perfume caro de Laura llenaba el aire que a mí me faltaba para respirar. A partir de ese día la comunicación se rompió casi por completo.
Mis llamadas a su celular se iban directamente al buzón de voz. Si le mandaba un mensaje, tardaba horas, a veces días, en contestar con un simple OK. En casa, la conversación se redujo a notas pegadas en el refrigerador. Ceno fuera. Tengo una junta temprano. No me esperes despierta. Las notas eran frías, impersonales, como las de un extraño que comparte un departamento. La casa se volvió silenciosa. A veces pasaba el día entero sin hablar con nadie, solo escuchando el zumbido de mi máquina de coser, mi única compañera fiel. El hijo al que le había dedicado cada palabra de aliento ahora me pagaba con el más cruel de los silencios. Ese silencio se hace tan grande a veces que siento que me va a tragar. Siento que le hablo a las paredes, que mi voz se pierde en esta casa que ya no siento mía. Por eso les pregunto a ustedes, los que están al otro lado escuchando mi historia, ¿desde qué ciudad o país me acompañan esta noche? Necesito saber que mis palabras viajan más allá de este cuarto, que llegan a algún lugar donde alguien entiende este nudo en la garganta. Saber que me escuchan desde México, desde Colombia, desde Argentina o desde un pueblito que ni conozco, me hace sentir que no estoy sola en este mundo, que hay corazones buenos que todavía valoran a sus mayores. Su compañía es el único abrazo que siento ahora mismo. Una mañana, el silencio se rompió de la peor manera. Fui a su antiguo cuarto, que ahora él llamaba su oficina en casa, para buscar un retazo de tela que había guardado ahí. La puerta estaba cerrada con llave. Nunca antes había cerrado esa puerta. Pegué la oreja y lo escuché adentro, hablando por teléfono con Laura. Sí, ya le puse seguro, le decía. Es mejor así, para que no entre a mover mis papeles. Ya sabes cómo es, todo lo toca. Me quedé helada. No eran sus papeles lo que protegía, era su mundo, un mundo en el que yo ya no tenía acceso. Esa puerta cerrada en mi propia casa fue el presagio de que algo peor estaba por venir, la antesala a la humillación que estaba viviendo ahora, en esta cocina fría y ruidosa. Los pasos que escuché acercarse eran, en efecto, los de mi hijo. La puerta de vaivén se abrió y por un segundo mi corazón dio un vuelco de esperanza. Pensé que venía a sacarme de ahí, a decirme que había cometido un error, que su madre merecía estar a su lado. Me preparé para sonreírle, para decirle que no se preocupara, que todo estaba bien, como siempre lo hacía, pero la cara que vi no era la de un hijo arrepentido. Su rostro estaba pálido, sus labios apretados en una línea dura. Entró deprisa y dejó que la puerta se cerrara detrás de él, cortando de nuevo el sonido de la fiesta y encerrándonos en la cruda luz blanca de la cocina. No se acercó a abrazarme ni a preguntarme si necesitaba algo. Se quedó de pie, a unos pasos de distancia, pasándose una mano por el cabello perfectamente peinado. Miró a su alrededor, a los cocineros que iban y venían, como si estuviera calculando el riesgo de ser visto conmigo. Su nerviosismo era palpable, casi podía olerlo, mezclado con el aroma de su loción cara y el ajo frito. Sentí una punzada de lástima por él, por verlo tan atrapado en sus propias inseguridades. Pero la lástima se me borró en cuanto abrió la boca, porque su voz no tenía ni una pizca de la calidez que yo recordaba. Era la voz de un extraño. «Mamá, necesito que me escuches con mucha atención», dijo en un susurro áspero, casi una orden. Se inclinó hacia mí, no con ternura, sino con la urgencia de quien da instrucciones secretas. «Hace un momento, uno de los directores me preguntó por ti. Te vio cuando un mesero abrió la puerta». Mi respiración se detuvo por un instante. ¿Qué le habría dicho? ¿Habría tenido el valor de decir, ¿es mi madre? La respuesta llegó como un golpe helado, directo al centro de mi pecho, borrando cualquier fantasía que pudiera haberme hecho en esos segundos de silencio. Le dije que eras una conocida de la familia, continuó, sin poder sostenerme la mirada, clavando sus ojos en un punto indefinido de la pared de azulejos. Le dije que habías venido a ayudar en la cocina esta noche, como un favor personal al chef, que eres una excelente cocinera retirada. Cada palabra era una piedra. Sentí cómo se me formaba un nudo en la garganta tan apretado que me dolía. No solo me había escondido, me había inventado una vida,
una identidad de sirvienta para justificar mi presencia. Me había borrado con una mentira casual para salvar su propia imagen. Luego se acercó un paso más, y su voz bajó todavía más, volviéndose filosa. Así que si alguien, quien sea un mesero o otro cocinero, te pregunta algo, esa es la historia. ¿Eres parte del personal de apoyo, entendido? La palabra entendido no fue una pregunta. Fue un punto final. Fue la confirmación de que para él, en ese momento y en ese lugar, yo no era su madre. Era un problema que había que manejar, una pieza que no encajaba en su mundo nuevo y brillante. Asentí lentamente, porque mi voz se había ido, se había quedado atrapada en algún lugar junto con mi orgullo. Antes de darse la vuelta, metió la mano en el bolsillo de su saco y sacó una servilleta de papel, de las que ponen en los bares, doblada en 4. La dejó sobre la mesita de metal que tenía al lado. Aquí te apunté el nombre del chef ejecutivo del evento, por si te preguntan, ¿quién es tu supervisor? Memorízalo, por favor. No me atreví a tocarla. La servilleta blanca con la tinta azul corrida era la prueba física de mi anulación. Era el contrato no firmado de mi nueva posición en su vida. Una empleada anónima a la que se le dan órdenes. Lo vi alejarse hacia la puerta, enderezando su corbata como si se quitara de encima una mota de polvo. El impacto de sus palabras me dejó sin aire. Sentí un frío que me subía desde los pies. Un frío que no tenía nada que ver con el piso de baldosas. Era el frío de la soledad más absoluta, la que se siente cuando la persona que más amas te trata como a una desconocida. Mis manos, esas manos que habían cosido cada botón de sus camisas de niño, ahora temblaban sobre mi regazo. La humillación era tan profunda que se sentía como un dolor físico, una presión en el pecho que amenazaba con romperme. Abrió la puerta y sin voltear a verme dijo, «Voy a tardar un poco más. No me esperes despierta», y se fue. La puerta se cerró, y con ella, sentí que se cerraba para siempre una parte de mi corazón para él. Pero mientras me quedaba ahí, sola, mirando la servilleta con el nombre de un extraño, algo dentro de mí cambió. El dolor empezó a dar paso a una calma extraña, a una claridad fría. Él había tomado su decisión, ahora me tocaba a mí tomar la mía. Y la tomaría esa misma noche. Me quedé mirando la servilleta arrugada sobre la mesa. El nombre de un extraño que debía fingir era mi jefe. El papel parecía burlarse de mí, de mis 72 años de vida reducidos a una coartada. La puerta de vaivén se abrió una vez más, pero esta vez no fue con la prisa de un mesero. Entró un hombre alto, de cabello canoso y traje impecable que no pertenecía a ese mundo de grasa y vapor. No entró apurado, sino con la calma de quien es dueño del lugar. Todos los cocineros bajaron la cabeza a su paso, un gesto de respeto automático. Su presencia llenó la cocina de un silencio pesado, expectante. Mis manos, que habían dejado de temblar, volvieron a sentirse frías. Sus ojos recorrieron el espacio con una mirada analítica, evaluando cada rincón, hasta que se detuvieron en mí. Me miró, y a diferencia de todos los demás, no me vio como un bulto en una silla de plástico. Su ceño se frunció ligeramente, no con desaprobación, sino con una curiosidad intensa, como si intentara resolver un acertijo. No apartó la vista. En lugar de seguir su camino, comenzó a caminar directamente hacia mí, con pasos lentos y decididos. Cada paso resonaba en el piso de baldosas y en mi pecho. Sentí una punzada de pánico. ¿Acaso Rodolfo lo había mandado para asegurarse de que cumpliera sus órdenes? ¿Venía a echarme de una manera más formal? Instintivamente, mi mano derecha se metió en mi bolso de tela, mis dedos buscando el pequeño consuelo que siempre llevaba conmigo. Encontraron el contorno liso y familiar del botoncito de nácar que yo misma había cosido en el forro hacía décadas. Sentí su superficie gastada bajo mi pulgar, y una extraña calma me invadió. Ese botón era el último vestigio de un acto de bondad olvidado, una pequeña puntada en la camisa rota de un niño del vecindario, un chiquillo flaco y de ojos tristes al que su madre a duras penas podía alimentar. Se llamaba Javier, y su mirada siempre parecía cargar con el peso del mundo. Nunca se lo conté a nadie, ni a mi propio hijo. Ayudar a esa familia fue un impulso del corazón, no un favor para ser cobrado.
Levanté la vista justo cuando el hombre se detenía frente a mí. De cerca, su rostro era aún más imponente. Tenía la mandíbula firme y los ojos de un color avellana que parecían ver más allá de mi vestido de domingo y mi peinado humilde. Me miraba con una fijeza que me desarmaba, como si estuviera buscando algo en mi cara, un recuerdo perdido en el tiempo. El aire se llenó de una tensión que no tenía nada que ver con la fiesta de afuera. Era algo más antiguo, más personal. Vi en sus ojos una lucha interna, un rompecabezas cuyas piezas estaban encajando dolorosamente frente a mí. Mi corazón latía desbocado, pero ya no de miedo, sino de una inexplicable expectación. «Señora», dijo al fin, y su voz era grave, respetuosa, un sonido que no había escuchado dirigido a mí en mucho tiempo. Se inclinó un poco, como para verme mejor bajo la luz cruda de la cocina. «Señora Ana Isabel», pronunció mi nombre completo, no como quien lee una etiqueta, sino como quien desentierra un tesoro. En su voz escuché el eco de algo muy lejano, la sombra de un niño agradecido que se había perdido en la memoria. El mundo a mi alrededor pareció detenerse. Los ruidos de los platos y las sartenes se desvanecieron hasta convertirse en un murmullo lejano. Solo existía su pregunta, flotando en el aire entre nosotros. En ese instante, la mujer humillada que se sentía como un estorbo desapareció. El frío que sentía en los huesos se disipó, reemplazado por una calidez que subía desde mi pecho. Me enderecé en la silla, ya no encogida por la vergüenza, sino sostenida por el peso de mi propio nombre, de mi propia historia. El hombre que tenía delante no veía a la ayudante de cocina inventada por mi hijo. Veía a la costurera que le había dado un plato de sopa caliente cuando su madre no estaba. Veía a la mujer que le enseñó con el ejemplo que la dignidad no se compra con dinero, se cose puntada a puntada, día a día. Asentí lentamente, incapaz de pronunciar una palabra. Mis ojos seguramente le contaron toda la historia, toda la humillación de esa noche. Vi un destello de comprensión en su mirada, seguido de una sombra de ira fría y controlada, que no iba dirigida a mí. Su rostro se endureció, y por primera vez esa noche sentí que no estaba sola. Él entendió todo sin necesidad de que yo dijera una sola palabra. La vergüenza de mi hijo, mi escondite, el porqué de mi presencia en el lugar del servicio, lo vio todo en el silencio de mis ojos. Él no me ofreció lástima. Me ofreció algo mucho más valioso, reconocimiento. Vi cómo la maquinaria de su mente trabajaba a toda velocidad, conectando los puntos entre la mujer que tenía enfrente y el gerente estrella que en ese momento celebraba su ascenso en el salón de al lado. Una decisión pareció tomar forma en su rostro, una decisión tan sólida y definitiva como los cimientos de los edificios que su empresa construía. La justicia, que yo creía dormida, estaba despertando en el lugar más inesperado. Se irguió en toda su estatura y me miró con una determinación que me quitó el aliento. Ya no era el hombre que buscaba un recuerdo, era el dueño de todo, el que dictaba las reglas. ¿Es usted la madre de Rodolfo Martínez?, preguntó, aunque su tono dejaba claro que ya sabía la respuesta. Su voz era tranquila, pero tenía un filo de acero. Asentí por segunda vez, y esa simple afirmación pareció sellar el destino de mi hijo. Sin decir más, me extendió su mano. No era la mano que se le ofrece a una anciana para ayudarla a levantarse, sino la que se le ofrece a un igual, a un socio. Era una invitación, una alianza forjada en el recuerdo de un pequeño botón de nácar. «Venga conmigo, por favor, doña Ana Isabel», dijo, su voz resonando con una autoridad inquebrantable. «Hay gente en esa sala que necesita conocerla. Usted no pertenece aquí». Tomé su mano y sentí una fuerza que no esperaba. No era la mano frágil de un anciano, sino la de un hombre acostumbrado a construir cosas, a levantar cimientos. Me guió fuera de la cocina, por un pasillo de servicio que olía a limpio. No me llevó directamente al salón, sino a una pequeña oficina vacía, con un escritorio y una sola silla. Me ofreció asiento con un respeto que me hizo sentir que recuperaba el aliento. Me trajo un vaso de agua, y esperó en silencio a que yo lo bebiera. No hizo preguntas, no me presionó, simplemente me dio un espacio para volver a ser yo misma, lejos de la humillación. Fue en ese silencio, bajo su mirada comprensiva, que supe que mi vida de agachar la cabeza se había terminado para siempre.
Mi plan no nació del rencor, sino de la necesidad de sobrevivir con la dignidad que me quedaba. A la mañana siguiente, me levanté antes de que saliera el sol. No hice ruido. Me puse mi abrigo más grueso y salí a la calle fría. No esperé a que Rodolfo se despertara. Tomé el primer autobús que pasaba hacia el centro, con la copia de la escritura de la casa y mis pocos papeles importantes en el bolso. El plan era sencillo y silencioso. El primer paso era el banco, el mismo donde había firmado temblando la hipoteca hacía tantos años. Esta vez no sentía miedo, sino una calma helada, una determinación que no sabía que poseía. Tenía que recuperar el control de mi dinero, de mi pensión, de lo poco que era mío. Era el primer ladrillo para reconstruir mi vida, y tenía que ponerlo yo sola, con mis propias manos, como siempre lo había hecho. La fila en el banco era larga, llena de gente con la prisa de la mañana. Me tocó una ventanilla con una joven que parecía cansada y de mal humor. Le expliqué con voz tranquila que quería cancelar una tarjeta adicional y quitar a un autorizado de mi cuenta de ahorros. Me miró por encima de sus lentes y me pidió mi identificación y el contrato original de la cuenta. Sentí un hueco en el estómago. El contrato lo tenía guardado en una caja de lata en el fondo de mi ropero. Por un segundo sentí que el mundo se me venía encima, que era una señal para que me diera por vencida. Pero entonces recordé la cara de mi hijo diciéndome que memorizara el nombre del chef, y la fuerza volvió a mí como una oleada. Le dije a la joven con una firmeza que la sorprendió: no tengo el contrato aquí, pero soy la titular única de esa cuenta desde hace más de 40 años. Por favor, llame al gerente. Voy a esperar aquí, lo que sea necesario. Mi voz no tembló. La joven, quizás por mi tono o por mi edad, dudó un instante, y luego descolgó el teléfono. Esperé casi una hora en una silla de plástico, muy parecida a la de la noche anterior, pero esta vez la espera se sentía diferente. No era una espera de humillación, sino de poder. Cuando el gerente me recibió, le expliqué la situación sin dar detalles vergonzosos. Simplemente dije que necesitaba retomar la administración total de mis finanzas personales por motivos privados. El hombre me escuchó con atención, revisó mis datos en su computadora y asintió. No hizo preguntas incómodas. En menos de 20 minutos, los papeles estaban firmados. La tarjeta de Rodolfo, esa que usaba para sus cafés caros y sus comidas de negocios, había sido bloqueada. Su acceso a mi cuenta, cancelado. Sentí como si me hubieran quitado un peso enorme de los hombros. Al salir del banco, el aire de la mañana me pareció más limpio, más respirable. Era un paso pequeño, casi invisible para el resto del mundo, pero para mí era como volver a nacer. Había cortado el primer hilo que me mantenía atada a su control y a su desprecio silencioso. Mi segundo paso fue visitar a un notario público, uno que me recomendó una vecina, en una pequeña oficina cerca del mercado. No podía pagar un abogado de lujo. Le llevé la copia de la escritura de mi casa. Quería estar segura, entender cada letra pequeña de la hipoteca que yo había firmado. El licenciado, un hombre mayor y amable, revisó los papeles con paciencia. Me confirmó lo que mi corazón ya sabía, pero mi miedo a veces olvidaba. La casa es suya, doña Ana Isabel. La deuda está a su nombre, y usted es la única propietaria. Nadie puede sacarla de aquí mientras usted siga cumpliendo con los pagos. Esas palabras fueron un bálsamo para mi alma. Mi techo, mi refugio, seguía siendo mío. Con esa certeza, supe cuál era el siguiente movimiento. No iba a haber gritos ni reproches. La dignidad no hace ruido. Esa tarde, desde el teléfono de una vecina porque no quería usar el de la casa, le envié a Rodolfo un mensaje de texto. Fue el mensaje más difícil y más liberador que he escrito en mi vida. Las palabras eran pocas pero pesaban toneladas. Rodolfo, a partir de hoy, retomo por completo la administración de mis finanzas y de la casa. La tarjeta adicional ha sido cancelada. Cualquier asunto relacionado con los gastos del hogar deberás tratarlo directamente conmigo. No hubo insultos, no hubo dolor, solo un hecho. Una frontera que por primera vez me atrevía a dibujar.
Sé que muchos se preguntarán qué pasó después. ¿Cómo reaccionó él al ver ese mensaje, al darse cuenta de que el control que había construido tan cuidadosamente se había derrumbado en una sola mañana? Les pido que no se vayan, que se queden conmigo un poco más, porque lo que vino después fue la verdadera tormenta. Y el giro que dio esta historia, ni yo misma, con toda mi experiencia cosiendo tramas, lo vi venir. Su compañía me da la fuerza para contar lo que sigue, que es lo más duro de todo. No tuve que esperar mucho por una respuesta. Esa misma tarde, mientras tomaba un té en mi cocina, la que ahora volvía a sentir mía, mi viejo celular empezó a sonar. No lo había usado en días. En la pantalla parpadeaba el nombre de Rodolfo. Dejé que sonara hasta que se fue al buzón de voz. A los pocos segundos, volvió a sonar. Y otra vez. La insistencia era desesperada. Luego llegaron los mensajes de texto, uno tras otro, como una lluvia de pequeñas balas. Mamá, ¿qué significa esto? Intenté pagar la gasolina y la tarjeta no pasó. ¿Por qué hiciste esto sin decirme nada? Llámame ahora mismo. Miré la pantalla parpadeando con su nombre, escuché la vibración insistente sobre la mesa de madera. Por primera vez en muchos años, no sentí la urgencia de correr a solucionar sus problemas. No sentí culpa, sentí una paz extraña, una calma poderosa. El silencio puede ser la respuesta más fuerte. Dejé que el teléfono siguiera sonando, que sus mensajes se acumularan. Él estaba acostumbrado a mi obediencia inmediata, a mi disponibilidad total. Pero la mujer que había criado a ese niño ya no estaba. En su lugar había una anciana que, en una fría cocina ajena, había recordado finalmente su propio valor. Y esa mujer no iba a contestar. Al salir de esa pequeña oficina, don Javier no me soltó el brazo. Su agarre era firme, protector. Me guió por el pasillo y, en lugar de regresar a la cocina, abrió una puerta doble que daba directamente al salón de la fiesta. El cambio fue abrumador. La luz dorada, la música suave, el murmullo de cientos de conversaciones elegantes. Todo se detuvo en seco. Fue como si una película se hubiera congelado. Un mesero que pasaba con una bandeja de copas se quedó inmóvil. La música se apagó con un chirrido suave. Todas las cabezas, una por una, se giraron hacia nosotros, hacia el hombre más poderoso del salón que entraba de la mano de una anciana con un vestido de domingo. El silencio que se hizo fue más profundo y más pesado que el que había en la cocina. Busqué con la mirada a mi hijo y lo encontré en el centro de un grupo, con una copa en la mano y una sonrisa congelada en el rostro. Su sonrisa se desvaneció en cuanto me vio. Vi el pánico puro en sus ojos, una palidez que se extendió por su cara como una mancha de tinta. Se quedó petrificado, sin entender qué hacía yo ahí, de la mano de su jefe supremo. Don Javier, sin prestar atención a nadie más, me condujo con una calma solemne hacia el pequeño escenario donde antes había estado la orquesta. Subió el único escalón y me ayudó a subir a mí, con una delicadeza que me hizo sentir como una reina. Tomó el micrófono del pedestal, y el leve sonido de la retroalimentación fue lo único que rompió el silencio sepulcral. Todos los invitados, incluyendo a Rodolfo, nos miraban como si fuéramos una aparición. Yo solo podía sentir el latido de mi corazón, un tambor que marcaba el comienzo de algo inevitable. Buenas noches a todos, dijo don Javier, y su voz, amplificada por los altavoces, llenó cada rincón del salón. Era una voz tranquila, pero con un peso que obligaba a escuchar. Les pido una disculpa por esta interrupción, pero hay una presentación que olvidé hacer, la más importante de la noche. Hizo una pausa y sus ojos me encontraron en el escenario. Sentí que me daba fuerza con su mirada. Quiero presentarles a una de las personas más importantes de mi vida. Una mujer que, sin saberlo, me enseñó el valor de la integridad y la decencia cuando yo no era nadie, y no tenía nada. Les presento a la señora Ana Isabel Rojas. El nombre resonó en el salón. Vi a Rodolfo dar un paso atrás, como si las palabras lo hubieran golpeado físicamente. Don Javier continuó, su voz cargada de una emoción contenida. Cuando yo era un niño, mi madre limpiaba casas para darnos de comer.
Mi uniforme escolar estaba siempre roto, y no teníamos dinero para uno nuevo. Pero mi vecina, esta gran señora que ven aquí, me remendaba la ropa sin pedir nunca nada a cambio. Recuerdo un día que me cosió un botón de nácar en la camisa, uno que sacó de su propia caja de tesoros, porque el mío se había perdido. Ese pequeño botón me enseñó que la dignidad no está en lo que tienes, sino en lo que das. Mientras hablaba, miraba directamente a mi hijo. La historia, mi pequeño secreto de bondad, se había convertido en un juicio público. El aire se volvió irrespirable. Entonces, la calma en la voz de don Javier se transformó en un filo de acero. Su mirada se clavó en Rodolfo, inmóvil entre los invitados. Esta noche, al encontrar a doña Ana Isabel escondida en la cocina, tratada como si fuera una vergüenza, entendí algo. Alguien que no es capaz de honrar de dónde viene, alguien que se avergüenza de la madre que le dio todo, no puede construir el futuro de mi empresa. La frase cayó como una sentencia. Los cimientos de esta compañía son la lealtad y el carácter, y usted, señor Martínez, ha demostrado no tener ninguno de los dos. Está despedido. No hubo un grito, no hubo un escándalo. Solo esas palabras, claras y definitivas, que sellaron el destino de mi hijo. El silencio fue absoluto. Vi a Rodolfo quedarse sin aire, su rostro descompuesto por la incredulidad y la humillación pública. Nadie se movió. Nadie dijo nada. Él simplemente bajó la cabeza, dejó su copa en la mesa de un invitado y caminó hacia la salida. Cada paso que daba parecía resonar en todo el salón. Lo vi desaparecer por la misma puerta por la que habíamos entrado. Y mientras lo veía irse, busqué en mi corazón algún rastro de lástima, de dolor de madre. Pero no encontré nada. Por primera vez en mi vida, al ver a mi hijo derrotado por su propia vergüenza, no sentí pena, sentí paz. Una paz profunda y tranquila, como la que se siente después de una tormenta que ha limpiado el aire. Sé que la decisión de don Javier fue dura, radical. Muchos pensarán que fue demasiado, que los problemas de familia no deberían mezclarse con el trabajo. Por eso les pregunto a ustedes, con el corazón en la mano, ¿qué habrían hecho en el lugar de don Javier? ¿Creen que hizo lo correcto? ¿O que un error personal no merecía un castigo profesional tan grande? Déjenme su opinión en los comentarios. Necesito leerlos. Necesito saber qué piensan. Porque esta noche se han tomado decisiones que cambiarán nuestras vidas para siempre. Cuando la puerta se cerró detrás de Rodolfo, don Javier se volvió hacia mí. Su rostro ya no era severo sino amable. Me ofreció su brazo de nuevo, con el mismo respeto con el que me había sacado de la cocina. Doña Ana Isabel, me dijo en voz baja, para que solo yo lo escuchara, ¿me haría el honor de sentarse a mi mesa? Asentí, porque las palabras todavía no me salían. Mientras bajábamos del escenario y caminábamos hacia la mesa principal, bajo la mirada atónita de todos los presentes, supe que la vida que había conocido hasta ese momento se había terminado, pero no tenía ni la menor idea de cómo sería la que estaba a punto de empezar. Los días que siguieron a esa noche fueron de un silencio denso, pesado. Rodolfo no vino a casa. Me llamó docenas de veces, su nombre parpadeando en la pantalla de mi celular, hasta que la batería se agotó. No contesté, no por rencor, sino porque no tenía nada que decirle. El tercer día, cambié la cerradura de la puerta principal. El cerrajero, un muchacho joven, me miró con curiosidad pero no preguntó nada. Cuando me entregó el nuevo juego de llaves, sentí su peso en mi mano como si fuera el título de propiedad de mi propia vida. Esa tarde, Rodolfo vino. Tocó el timbre, luego la puerta cada vez más fuerte. No abrí. A través de la madera le dije, con la voz más tranquila que pude encontrar: «Vete, Rodolfo. Hablaremos cuando yo esté lista». Escuché sus pasos alejarse, derrotados. No sentí triunfo, solo la extraña paz de quien finalmente pone un punto final a una larga y dolorosa oración. Poco a poco, mi casa volvió a ser mía. Saqué de los armarios mis viejos manteles de ganchillo, los que Laura había llamado viejos. Volví a poner en la mesita de centro el jarrón que me regaló mi comadre y los cojines que yo misma bordé con hilos de colores. Cada objeto que regresaba a su lugar era como recuperar un pedazo de mi identidad. Don Javier me llamó una semana después, solo para saber cómo estaba.
Me contó que su empresa iba a financiar un pequeño taller de costura para mujeres de mi edad en el centro comunitario del barrio. Me preguntó si yo querría ayudar a organizarlo. La idea se sembró en mi corazón como una semilla de esperanza. Volver a enseñar, a compartir lo que mis manos saben hacer, no por necesidad, sino por gusto. Sentí que se abría una ventana en un cuarto que había estado cerrado por mucho tiempo. Rodolfo ha intentado verme, usando a mis nietos como excusa. Le he dejado claro que puede traerlos los sábados por la tarde, pero que él debe esperarlos en la puerta. Los niños entran corriendo a abrazarme, y la casa se llena de sus risas. Jugamos, les preparo galletas, y a veces hasta les enseño a dar sus primeras puntadas en un trozo de tela. Cuando se van, me despido de ellos con un beso y a mi hijo le doy un saludo cortés desde el umbral. No hay gritos ni reproches, solo una distancia necesaria, una frontera que él mismo construyó y que ahora yo mantengo. Quizás algún día esa frontera se vuelva más delgada, pero ya no será a costa de mi paz. He aprendido que el perdón no significa volver a poner el corazón en las manos de quien ya lo rompió una vez. Cada una de nosotras tiene una historia de resiliencia, una costura invisible que nos mantiene unidas. Me daría mucha fuerza leer las suyas en los comentarios, saber cómo han vuelto a empezar. Si estas historias de la vida, con sus tropiezos y sus victorias silenciosas, les sirven de compañía, suscríbanse al canal para que esta comunidad siga creciendo. Esta noche, mientras la luz del atardecer entra por la ventana, he vuelto a poner sobre la repisa una foto de Rodolfo de niño, sonriendo con su uniforme impecable. Ya no duele mirarla. La he puesto a un lado, no en el centro. El centro, ahora, es para mí. Mi máquina de coser zumba suavemente. Y por primera vez en años, su sonido es música para mis oídos. Cuídense mucho.